Mi madre destruyó mi matrimonio por dinero, manipuló a mi ex para abandonarnos y ahora, después de 7 años, él quiere volver y ser el padre que mi hijo nunca tuvo. Para dar un poco de contexto, mi ex esposo y yo estuvimos casados por casi 2 años antes de separarnos. Nuestra relación comenzó en la universidad, donde nos conocimos a través de amigos en común, y desde el principio pensé que era el hombre perfecto para mí. No pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a hablar de matrimonio, y cuando nos casamos, sentí que estaba viviendo un sueño. Poco después, quedé embarazada y nuestro hijo nació unos meses antes de que todo se desmoronara. Recuerdo que, al principio, todo parecía estar en su lugar. No éramos ricos, pero teníamos estabilidad, una casa que compramos con esfuerzo y un futuro que parecía prometedor. Pero había algo que nunca noté hasta que fue demasiado tarde, la actitud de mi madre. Ella siempre tuvo una mentalidad muy particular sobre el dinero y las relaciones, y aunque nunca la tomé en serio, al final resultó ser el mayor error de mi vida. Desde el momento en que anuncié mi embarazo, mi madre comenzó a hacer comentarios sobre cómo mi esposo no era lo suficientemente bueno para mí. Decía que yo debía haberme casado con alguien que tuviera más estabilidad económica, que no entendía cómo podía conformarme con un hombre que tenía que trabajar tantas horas para darnos una vida promedio. Al principio, pensé que solo estaba siendo sobreprotectora o entrometida, como suelen ser algunas madres, así que ignoré sus comentarios. Pero lo que no sabía es que estaba actuando a mis espaldas de una manera que nunca imaginé. Todo se vino abajo el día del bautizo de nuestro hijo. Fue un evento sencillo, con amigos cercanos y familiares, y en apariencia, todo transcurrió con normalidad. Sin embargo, más tarde esa noche, mi esposo se comportó de manera extraña. Estaba distante, evitaba mirarme a los ojos y apenas me dirigía la palabra. Cuando intenté hablar con él, me respondió de manera fría y esquiva. Sentí que algo estaba mal, pero nunca imaginé la magnitud del problema. Pasaron unos días y su actitud no mejoraba. Estaba completamente desconectado de mí y de nuestro hijo. Llegaba tarde del trabajo, se encerraba en el estudio y apenas compartía con nosotros. Un día, después de una discusión especialmente intensa, finalmente explotó. Me dijo que necesitaba saber la verdad, que no podía seguir viviendo con la duda y que la única forma de solucionarlo era con una prueba de ADN para nuestro hijo. Me quedé en shock. ¿Cómo podía dudar de mí así? Siempre había sido completamente fiel, y la simple insinuación de que nuestro hijo no era suyo me llenó de ira y tristeza. En ese momento, no entendía de dónde había salido esa inseguridad repentina, pero supe que había algo más detrás de todo eso. Fue solo después de que me fui de la casa con nuestro hijo que descubrí la verdad. Mi madre había estado trabajando en las sombras, manipulando a mi esposo con mentiras y sembrando dudas en su cabeza hasta que logró quebrar nuestra relación. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue enterarme de que lo había hecho por dinero. Cuando finalmente descubrí lo que mi madre había hecho, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Nunca imaginé que la persona que me dio la vida y que se suponía que me protegería siempre sería la misma que destruiría mi matrimonio. Pero la verdad estaba ahí, en cada una de las palabras que mi exmarido me lanzó antes de que nos separáramos. No fue hasta que me mudé con mi madre que comencé a notar las piezas sueltas de la historia. Recuerdo que, cuando llegué con mi hijo en brazos después de la discusión con mi esposo, ella me recibió con una calma inquietante. No había preguntas, ni indignación, ni rabia. Solo me dijo que había hecho lo correcto, que mi felicidad estaba primero y que yo era muy joven para atarme a un hombre que no sabía valorarme. En ese momento, no me percaté de lo extraño que era su comportamiento. Yo estaba demasiado dolida, demasiado enojada para cuestionarlo. Los días pasaron, y entre el papeleo del divorcio, la lucha por la custodia y el agotamiento de ser madre soltera, apenas tenía tiempo para procesar lo que había pasado. Mi exmarido no luchó por la custodia, no peleó por su hijo, simplemente firmó los papeles y desapareció de nuestras vidas. Me quedé preguntándome qué tan grande era su duda para haber tomado una decisión tan extrema. La respuesta llegó cuando encontré unos mensajes en el viejo celular de mi madre. No suelo revisar cosas ajenas, pero ella me había pedido que la ayudara con su teléfono, ya que decía que estaba fallando. Mientras buscaba la configuración para arreglarlo, vi una conversación archivada con un nombre que no reconocí. La curiosidad me ganó y abrí el chat. Ahí estaban las pruebas. Conversaciones con una tercera persona, un contacto desconocido que resultó ser un viejo conocido de mi madre, alguien que trabajaba en finanzas y que parecía haber sido su cómplice en este desastre. En esos mensajes, mi madre hablaba sobre cómo resolvería el problema y cómo el plan estaba en marcha. Luego vi algo que me dejó helada. El muchacho ya está dudando. Le hablé de la posibilidad de que el niño no sea suyo. Si sigue así, terminará por irse. Leí el mensaje una y otra vez, sin poder creerlo. Mi madre había sido la responsable de sembrar la duda en la mente de mi esposo. Ella había manipulado la situación, había explotado sus inseguridades hasta lograr lo que quería. Pero, ¿por qué? ¿Qué ganaba con destruir mi matrimonio? Seguí revisando, mi corazón latiendo a toda velocidad. Más abajo en la conversación, encontré la respuesta.
Él tiene dinero y está dispuesto a pagar. Dice que quiere algo estable para su hija y que no le importa invertir en alguien con potencial. Si logro separarlos, nos aseguramos una vida mejor. Ese mensaje lo cambió todo. Mi madre había arreglado todo con otro hombre, alguien que ella consideraba mejor opción para mí, alguien que, según ella, podía darme estabilidad financiera. Aquel tipo estaba dispuesto a pagarle a mi madre para que destruyera mi relación y la obligara a encaminarme hacia él. Sentí ganas de vomitar. Mi propio matrimonio había sido vendido como si fuera una mercancía en un trato de negocios. Y lo peor es que ni siquiera tuve la oportunidad de defenderme, de demostrar mi inocencia. Mi exmarido se dejó llevar por la duda, por el veneno que mi madre le había inyectado, y ahora, 7 años después, la verdad estaba saliendo a la luz. Manejé sin rumbo durante horas después de salir de la casa de mi madre. Mi mente era un torbellino de emociones, ira, traición, tristeza, pero sobre todo, una sensación de vacío que no podía sacudirme. No podía creer que la mujer que me crió, la persona en quien más confié durante toda mi vida, hubiera orquestado la ruina de mi matrimonio por dinero. ¿Cómo era posible que alguien hiciera algo así a su propia hija? Al final, me di cuenta de que no podía seguir huyendo. Necesitaba respuestas. Regresé a la casa de mi madre y entré sin previo aviso. Ella estaba sentada en el sofá, con una taza de té en la mano, como si nada hubiera pasado. Necesito que me expliques esto, le dije, arrojándole su celular sobre la mesa. Ella parpadeó, desconcertada, y luego miró la pantalla. Su rostro se tensó al instante. ¿Qué hiciste?, preguntó con voz dura. Debería ser yo quien pregunte eso, repliqué, mi voz temblorosa de rabia. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste vender mi matrimonio por dinero? Al principio, intentó negar todo. Dijo que no entendía de qué estaba hablando, que yo estaba imaginando cosas, pero la evidencia estaba justo frente a ella, así que no tuvo más remedio que admitirlo. No entiendes, hija, suspiró, dejando la taza sobre la mesa. Todo lo que hice fue por tu propio bien. Por mi bien. Arruinaste mi matrimonio. Convenciste a mi esposo de que nuestro hijo no era suyo. Él ya tenía dudas, respondió con calma. Yo solo le di un pequeño empujón para que se diera cuenta de la verdad. Sus palabras me dejaron helada. ¿La verdad?, repetí en un susurro. No había ninguna verdad que descubrir. Siempre fui fiel a él. Mi madre frunció el ceño, como si no pudiera entender por qué estaba tan molesta. No era un hombre adecuado para ti, dijo finalmente. No te daba la estabilidad que merecías. ¿Cuántas veces te quejaste del dinero? ¿De las largas horas de trabajo? Yo solo hice lo necesario para asegurarte un futuro mejor. Me reí sin humor. ¿Y cómo terminó eso para ti, mamá? ¿Dónde está ese futuro brillante que me prometiste? Se quedó en silencio. No tenía una respuesta porque no había funcionado. Me había quedado sola con un hijo, luchando por salir adelante mientras mi exmarido desaparecía de nuestras vidas. Su plan había sido un fracaso absoluto, y lo peor de todo es que ni siquiera parecía arrepentida. Tienes que entenderme, dijo después de un momento. Yo no tenía nada después de que tu padre murió. Estaba sola, sin recursos, sin un futuro claro. ¿Qué querías que hiciera? Cualquier cosa menos esto, respondí con frialdad. Cualquier cosa menos destruir mi vida para conseguir dinero. Nos quedamos en silencio. Yo quería gritar. Quería sacudirla y hacerla entender el dolor que me había causado, pero su rostro seguía tan tranquilo como siempre. Para ella, todo había sido una estrategia racional. Nada personal. Finalmente, me levanté. No quiero volver a verte, dije con firmeza. No quiero que te acerques a mí ni a mi hijo nunca más. Ella abrió la boca para protestar, pero la detuve con un gesto. No tienes derecho a pedirme nada, continué. Me quitaste 7 años de mi vida. Me hiciste creer que todo había sido culpa de mi esposo cuando, en realidad, tú fuiste la única culpable. Me dirigí a la puerta, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Antes de salir, la miré una última vez. Espero que valiera la pena, dije con amargura, porque acabas de perder a tu hija. Y con eso, me fui. No supe a dónde ir después de eso. Regresé a mi apartamento y me encerré en mi habitación, dejando que el peso de la verdad se asentara sobre mis hombros. Mi madre había arruinado mi matrimonio. Y ahora, después de 7 años, mi exmarido estaba de vuelta, queriendo explicarse. Pasaron varios días desde mi confrontación con mi madre. No respondí sus mensajes, no contesté sus llamadas. Simplemente desaparecí de su vida, tal como ella había hecho con la mía cuando decidió que mi matrimonio no valía la pena. Pero el problema era que, aunque la había sacado de mi presente, el pasado seguía persiguiéndome. Mi exmarido había reaparecido después de 7 años, y aunque una parte de mí quería ignorarlo como si nunca hubiera existido, sabía que no podía. Había demasiadas preguntas sin respuesta, demasiadas heridas abiertas que nunca habían sanado. Así que, finalmente, después de muchos días de dudarlo, acepté reunirme con él. Escogí un café en una zona concurrida, no porque temiera por mi seguridad,
sino porque no quería que la conversación se sintiera más íntima de lo necesario. Cuando llegué, él ya estaba allí, sentado en una mesa junto a la ventana, dándole vueltas a una taza de café que seguramente ya estaba frío. Cuando me vio, se puso de pie, como si quisiera abrazarme, pero yo me quedé quieta. No iba a hacer esto más fácil de lo que debía ser. Gracias por venir, dijo en voz baja cuando me senté frente a él. No respondí de inmediato, solo lo observé. Habían pasado 7 años, pero él no había cambiado mucho. Se veía más cansado, quizás, como si el peso de los años hubiera caído sobre sus hombros, pero seguía siendo el mismo hombre que una vez amé, y que me había abandonado. Dime lo que tengas que decir, le espeté, sin ganas de darle rodeos. Suspiró y pasó una mano por su cabello. No sé ni por dónde empezar, admitió. Supongo que debería comenzar con lo obvio, lo siento. ¿Por qué lo hiciste? Interrumpí. ¿Por qué, después de todo lo que vivimos juntos, elegiste creerle a mi madre en vez de a mí? Se quedó en silencio por un momento. Porque ya tenía dudas, admitió al final. No sobre ti, sino sobre mí. Siempre sentí que no era suficiente para ti, que podrías haber estado con alguien mejor, alguien con más dinero, alguien que pudiera darte la vida que merecías. Y cuando tu madre empezó a decirme que tal vez nuestro hijo no era mío, fue como si confirmara mis peores miedos. Sus palabras me dejaron sin aire. Así que, en vez de hablar conmigo, en vez de confiar en mí, ¿decidiste abandonar a tu esposa y a tu hijo? Sé que no hay excusa, respondió con voz rota. Pero en ese momento, todo se sintió inevitable. Mi mente no podía dejar de pensar en la posibilidad de que tu madre tuviera razón, de que yo estuviera criando al hijo de otro hombre. Me estremecí de rabia. Podríamos haber hecho la prueba de ADN, dije. ¿Por qué no esperaste? ¿Por qué decidiste simplemente irte? Él soltó una risa amarga. Porque cuando te lo pedí, lo tomaste como una ofensa, respondió. Te enojaste tanto que pensé que estabas ocultando algo. Me quedé helada. Era cierto. Cuando él me había pedido la prueba de ADN, me había sentido tan insultada que simplemente me fui. Pero, ¿quién no lo habría hecho? ¿Qué mujer, después de haber sido completamente fiel, no se indignaría ante una acusación así? Cuando me fui, me dije a mí mismo que estaba haciendo lo correcto, continuó. Pensé que si había siquiera una posibilidad de que nuestro hijo no fuera mío, entonces era mejor cortar todo de raíz. Su voz se quebró un poco. Pero nunca me hice la prueba, admitió. Nunca supe la verdad, hasta ahora. Mi corazón se detuvo. ¿Ahora? Pregunté con cautela. Asintió. Hace unas semanas, Dan me contactó. Ese nombre me hizo apretar los puños. Dan, el hombre que había estado enamorado de mí en la universidad, el mismo que mi madre había usado como excusa para hacer dudar a mi esposo. Él me envió los mensajes de tu madre, dijo. Me mostró las pruebas de que ella me había manipulado. Y en ese momento, supe que había cometido el peor error de mi vida. Se inclinó hacia adelante, con los ojos llenos de culpa. Por eso estoy aquí, susurró. No para pedirte que volvamos, no para justificar lo que hice, solo quiero una oportunidad de conocer a mi hijo. Me quedé sin palabras. Había pasado tanto tiempo. 7 años. 7 años en los que mi hijo había crecido sin un padre. Y ahora, de repente, él quería entrar en su vida. ¿Por qué ahora? Le pregunté. ¿Por qué decidiste volver después de todo este tiempo? Porque al ver esos mensajes, entendí que le fallé a mi hijo, respondió. No importa lo que haya pasado entre nosotros, él merece conocer a su padre. Quería gritarle que no tenía derecho, que él mismo había tomado la decisión de irse. Pero parte de mí sabía que no era tan simple. Sabía que mi hijo merecía tomar esa decisión por sí mismo. No sé qué hacer, murmuré. Él asintió, comprendiendo mi dilema. Tómate tu tiempo, dijo. No quiero forzarte a nada. Solo quiero hacer lo correcto, aunque sea tarde. Después de aquella conversación con mi exmarido, mi cabeza no dejaba de dar vueltas. Todo lo que creía saber sobre mi pasado se estaba desmoronando pieza por pieza. Mi madre, la persona en quien más confiaba, había sido la autora de mi desgracia. Mi ex, aunque había sido víctima de su manipulación, también había tomado sus propias decisiones, y todas me habían dejado sola criando a nuestro hijo. Y ahora, después de 7 años, aparecía diciendo que quería conocerlo. Esa noche apenas dormí. Me quedé en la cama, mirando el techo, con la mente llena de recuerdos y posibilidades. ¿Qué era lo correcto? Mi hijo había crecido sin su padre, pero no porque yo se lo hubiera impedido. Él había renunciado a su papel voluntariamente. ¿Merecía una segunda oportunidad? Al día siguiente, llamé a mi mejor amiga, la única persona que había estado a mi lado en los peores momentos de mi vida. Cuando le conté todo, su reacción fue exactamente la que esperaba. ¿Me estás diciendo que después de 7 años de no saber nada de él, ahora quiere volver y actuar como si nada hubiera pasado? Preguntó con incredulidad. Dice que quiere conocer a su hijo, le respondí con un suspiro. Por supuesto que lo dice. Ahora que sabe que fue manipulado, cree que eso borra todo lo que hizo. Pero tú y yo sabemos que no es tan fácil. Guardé silencio.
Ella tenía razón. No era tan fácil. ¿Qué piensas hacer? Preguntó después de unos segundos. No lo sé. Parte de mí quiere decirle que desaparezca y que siga con su vida, que ya no tiene derecho a entrar en la nuestra. Pero sabes que tu hijo merece decidir, terminó la frase por mí. Me froté las sienes, sintiéndome agotada. Sí. No quiero ser yo quien le quite la oportunidad de conocer a su padre, pero tampoco quiero permitir que entre en su vida solo para que después vuelva a abandonarlo. Hubo una pausa en la llamada. Luego, mi amiga habló con un tono más serio. Si decides dejar que lo vea, hazlo con condiciones. No le des el beneficio de la duda. Que se gane su lugar. ¿Y si mi hijo se ilusiona y luego él se va otra vez? Ella suspiró. Ese es el riesgo. Pero también es un riesgo no dejar que lo conozca y que, cuando crezca, te pregunte por qué no le diste esa opción. Colgué la llamada sintiéndome igual de perdida que antes. Sin embargo, una cosa estaba clara, tenía que hablar con mi hijo. Esa tarde, cuando él regresó de la escuela, me senté con él en el sofá. Era un niño brillante, con una energía contagiosa y una sonrisa que iluminaba la habitación. Siempre había tratado de darle la mejor vida posible, pero sabía que algo faltaba. Cariño, necesito hablar contigo de algo importante, dije con suavidad. Él me miró con curiosidad, dejando de lado sus juguetes. ¿Recuerdas que a veces me has preguntado por tu papá? Asintió, con la misma inocencia de siempre. Bueno, él apareció hace poco. Quiere conocerte. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿De verdad? Asentí. Sí, pero quiero que sepas algo. No tienes que hacerlo si no quieres. No quiero que te sientas obligado. Él frunció el ceño, pensativo. ¿Por qué nunca vino antes? Tragué saliva. No sabía cómo responder a eso sin decirle la verdad cruel. Fue un problema entre adultos, cariño. No fue tu culpa. ¿Y ahora sí quiere verme? Eso parece. Se quedó en silencio un momento. Luego, me miró con esos ojos que tanto se parecían a los de su padre. Quiero verlo. Mi corazón se apretó en el pecho. No sabía si esa era la mejor decisión, pero sabía que no podía negárselo. De acuerdo, dije con una sonrisa temblorosa. Pero lo haremos poco a poco, ¿sí? Él asintió con entusiasmo. ¿Cuándo lo veré? Pronto. Lo arreglaré con él. Cuando mi hijo se levantó y volvió a jugar, yo me quedé sentada, sintiendo que un nuevo capítulo de nuestra vida estaba por comenzar. No sabía si estaba tomando la mejor decisión, pero al menos sabía que estaba dándole la oportunidad de decidir. Arreglé el primer encuentro con mi exmarido para el siguiente fin de semana. Elegí un parque grande y concurrido, un lugar neutral donde mi hijo pudiera sentirse cómodo y seguro. A pesar de que había tomado la decisión consciente de permitir este encuentro, la ansiedad no me dejó dormir las noches previas. ¿Qué pasaría si mi hijo se encariñaba demasiado y luego su padre desaparecía otra vez? ¿Qué haría si él intentaba imponer su presencia de una forma que yo no estaba lista para aceptar? El sábado por la tarde, nos dirigimos al parque. Mi hijo iba emocionado, lanzándome preguntas que no sabía cómo responder. ¿Cómo es? ¿Le gusta el béisbol? ¿Sabe dibujar? Respondí lo mejor que pude sin darle demasiada información. No quería llenarlo de expectativas sobre alguien a quien ni siquiera conocía. Cuando llegamos, vi a mi exmarido de pie cerca de un banco de madera, con las manos en los bolsillos y una expresión nerviosa en el rostro. Llevaba un par de juguetes en una bolsa, claramente un intento de acercarse a nuestro hijo de una manera más amigable. Mi hijo lo miró con curiosidad, pero sin miedo. Se veía confiado, más preparado para esto de lo que yo jamás lo estaría. Hola, dijo mi exmarido cuando nos acercamos. Hola, respondí en automático, aunque mantuve una distancia prudente. Él bajó la vista hasta el pequeño que se escondía tímidamente detrás de mi pierna. Hola, campeón, dijo con voz temblorosa. Me alegra mucho conocerte. Mi hijo lo miró con atención, luego volvió la vista hacia mí, buscando mi aprobación. Le di un pequeño asentimiento, y entonces, con la naturalidad de un niño, preguntó. ¿Tú eres mi papá? Sentí que el aire se volvía pesado a mi alrededor. Mi exmarido pareció necesitar un momento para procesar la pregunta antes de responder. Sí, lo soy, dijo con un nudo en la garganta. Mi hijo lo miró fijamente y luego hizo algo que ninguno de los dos esperábamos. Se encogió de hombros y dijo con tranquilidad. Está bien. Mi ex soltó una risa nerviosa y yo solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. ¿Quieres jugar un rato? Le preguntó, sacando uno de los juguetes de la bolsa. Mi hijo dudó solo por un momento antes de asentir. En cuestión de minutos, estaban lanzándose una pelota de fútbol, corriendo por el césped como si el tiempo no les hubiera sido arrebatado. Me quedé observándolos desde la distancia, sintiendo una mezcla extraña de emociones. Por un lado, estaba aliviada de que el encuentro no hubiera sido incómodo o doloroso para mi hijo. Pero, por otro, verlos así me hizo sentir una punzada de resentimiento. Esto era lo que él había perdido. Esto era lo que yo había tenido que compensar sola durante 7 años. Después de un rato, mi exmarido se acercó y se sentó junto a mí en la banca.
No sé cómo agradecerte esto, dijo en voz baja. Lo miré de reojo. No lo hagas todavía. Esto es solo el comienzo. Asintió, entendiendo que no iba a ser tan fácil como simplemente aparecer de nuevo. Voy a demostrarte que no me iré esta vez, aseguró. Eso está por verse, respondí con frialdad. Nos quedamos en silencio por un momento, observando a nuestro hijo jugar, cada uno perdido en sus pensamientos. Y entonces, justo cuando creí que la conversación había terminado, él dijo algo que me dejó helada. Voy a pedir derechos de paternidad. Mi cabeza se giró de inmediato hacia él. ¿Qué dijiste? Me miró con seriedad. Quiero ser parte de su vida oficialmente. Quiero derechos legales sobre él. El pánico se apoderó de mí. Habíamos pasado de un encuentro supervisado a una amenaza de batalla legal en cuestión de segundos. No tienes derecho a esto, le espeté. Firmaste la renuncia a la paternidad hace años. Lo sé, dijo con tono apaciguador. Pero lo hice porque estaba convencido de que era lo correcto. Ahora sé que fue un error. Ese no es mi problema. Sé que esto es difícil para ti, pero quiero recuperar lo que perdí. Mis manos temblaban. Había accedido a permitirle conocer a su hijo, pero jamás imaginé que intentaría forzar su entrada de esta manera. No vas a venir después de 7 años y exigir algo así, dije con voz firme. No tienes idea de lo que ha significado criarlo sola, lo que he sacrificado. No tienes derecho a reclamar nada. Mi hijo corrió hacia nosotros en ese momento, interrumpiendo nuestra conversación. ¿Puedo ver a mi papá otro día?, preguntó con emoción. Mi corazón se rompió un poco. No quería negarles la oportunidad de construir una relación, pero tampoco podía permitir que él me arrebatara el control de la situación. Lo veremos, respondí evasivamente. Mi exmarido entendió la indirecta. No iba a ser tan fácil como él pensaba. Y así, la reunión terminó. Pero mientras nos alejábamos del parque, su advertencia seguía resonando en mi mente. Esa noche, después de acostar a mi hijo, me encerré en mi habitación y traté de procesar lo que había pasado. Lo que al principio parecía ser un reencuentro pacífico entre padre e hijo ahora se estaba convirtiendo en una posible batalla legal. Mi exmarido tenía razón en algo, había sido manipulado por mi madre y había cometido un error. Pero eso no cambiaba el hecho de que él había tomado la decisión de irse, de abandonar a su hijo sin luchar. Ahora, después de 7 años, pensaba que podía simplemente volver y pedir derechos de paternidad como si el tiempo no hubiera pasado, como si la herida que dejó nunca hubiera existido. No iba a permitirlo. Llamé a mi abogada a la mañana siguiente. Necesito saber qué opciones tengo, dije sin rodeos en cuanto ella respondió. ¿Quieres impedirle que solicite la custodia? Quiero saber qué puede y qué no puede hacer legalmente. Él firmó la renuncia a la paternidad cuando nos divorciamos. No quiero que de repente tenga derechos sobre mi hijo solo porque ahora le conviene. Mi abogada suspiró al otro lado de la línea. Las leyes sobre esto varían dependiendo del estado. Sí, firmó la renuncia a la paternidad, pero si puede demostrar que fue manipulado o que firmó bajo circunstancias engañosas, podría solicitar una revisión del caso. Sin embargo, como tú has sido la única proveedora y cuidadora de tu hijo todo este tiempo, él tendría que demostrar que su presencia beneficiaría al niño más de lo que su ausencia lo ha afectado. Me llevé una mano al rostro, sintiendo el peso de la situación. Entonces, ¿podría ganar? Es difícil decirlo. Dependería de cómo el juez vea la situación. Pero honestamente, si no ha estado en la vida del niño durante 7 años y no ha brindado ningún tipo de apoyo financiero o emocional, tiene una batalla cuesta arriba. Eso me dio un poco de alivio, pero aún así, no quería arriesgarme. Entonces, ¿qué debo hacer? Por ahora, documenta todo, me aconsejó. Cada interacción que tengas con él, cada conversación sobre el niño, cualquier mensaje que te envíe. Y si en algún momento intentas negociar algo con él, asegúrate de que sea por escrito. Agradecí su consejo y colgué la llamada. Pasé el resto del día debatiéndome entre la rabia y la preocupación. No quería privar a mi hijo de conocer a su padre, pero tampoco quería que ese hombre tuviera la oportunidad de sacudir nuestras vidas otra vez. ¿Y si intentaba llevarme a la corte? ¿Y si lograba algún tipo de derecho de visita que yo no pudiera controlar? No estaba dispuesta a quedarme de brazos cruzados. Unos días después, mi exmarido me escribió un mensaje. ¿Podemos hablar? Tardé un rato en responder, pero al final acepté. Quedamos en encontrarnos en una cafetería cerca de mi trabajo, un lugar donde sabía que podríamos hablar sin que la conversación se volviera emocionalmente intensa. Cuando llegué, él ya estaba ahí, nervioso, moviendo su café con la cuchara sin siquiera probarlo. Me senté frente a él, cruzando los brazos. Dime lo que tengas que decir. Él dejó la cuchara y me miró con seriedad. Sé que te asusté con lo que dije la última vez. No era mi intención amenazarte. ¿Lo parecía? Solo, quiero hacer las cosas bien. No puedes simplemente aparecer después de 7 años y esperar que todo se arregle con una disculpa. Suspiró y se pasó una mano por el cabello. Lo sé. Pero quiero ser parte de su vida. ¿Por qué ahora? Pregunté, harta de no obtener una respuesta clara.
Él bajó la vista a su café, como si le costara encontrar las palabras. Hace unos meses, pasé por un momento difícil. Perdí a mi padre. Y después de eso, me di cuenta de cuánto tiempo había desperdiciado alejado de mi propio hijo. No esperaba esa respuesta. 7 años, dije en voz baja. Durante 7 años, no intentaste buscarlo. No preguntaste por él. No ayudaste económicamente. Lo sé, dijo con sinceridad. No tengo excusas para eso, pero ahora estoy aquí. Y no voy a desaparecer otra vez. Su voz tenía un tono de determinación que no había escuchado antes. No me fío de ti, dije con frialdad. No voy a dejar que vuelvas a entrar en nuestras vidas solo para que te vayas otra vez cuando las cosas se pongan difíciles. Lo entiendo. Nos quedamos en silencio unos segundos. ¿Qué propones entonces?, pregunté. Él respiró hondo. Déjame demostrarte que estoy aquí para quedarme. No me des derechos legales todavía. Solo déjame pasar más tiempo con él. Supervisa las visitas, pon las reglas que quieras, pero dame la oportunidad de ser su padre. Lo miré con cautela. Si en algún momento desapareces otra vez, lo sacaré de tu vida para siempre. Él asintió sin dudar. No voy a irme. No sabía si podía creerle. Pero mi hijo merecía la oportunidad de tomar su propia decisión sobre su padre. Está bien, dije con un suspiro. Pero harás esto bajo mis condiciones. Los siguientes meses fueron una prueba de fuego. Mi exmarido comenzó a pasar más tiempo con nuestro hijo, pero siempre bajo mi supervisión. Al principio, las visitas eran cortas, apenas unas horas en el parque o en una cafetería. Se notaba que ambos estaban nerviosos, mi hijo, porque no entendía del todo la presencia repentina de su padre en su vida, y mi ex, porque estaba tratando de recuperar el tiempo perdido sin saber exactamente cómo. Yo me mantenía firme en mis reglas. No había salidas sin mí, no había promesas vacías y, sobre todo, no había segundas oportunidades si él decidía huir otra vez. Para mi sorpresa, mi exmarido parecía estar tomándoselo en serio. Nunca se perdió una visita, nunca llegó tarde y siempre estaba dispuesto a seguir mis condiciones sin discutir. Parecía genuinamente comprometido con la idea de ser padre. Una tarde, mientras los observaba jugar juntos en el parque, sentí una punzada de nostalgia. Durante mucho tiempo, había imaginado una vida en la que él estuviera presente, en la que mi hijo no tuviera que crecer sin su padre. Pero esa fantasía se había roto hace años, y por mucho que él intentara arreglar las cosas ahora, yo nunca podría olvidar todo lo que pasó. Mamá, dijo mi hijo de repente mientras se acercaba corriendo, ¿puedo ir con papá al zoológico el sábado? Me tensé de inmediato. Hasta ese momento, todas sus interacciones habían sido en lugares públicos con mi presencia. Esto era diferente. No lo sé, cariño, dije con cautela. ¿Por qué no vamos los tres? Vi cómo la expresión de mi exmarido se endureció, pero no dijo nada. Pero, quería ir solo con él, insistió mi hijo, mirándome con esos ojos que siempre me hacían dudar. Suspiré. Sabía que eventualmente esto iba a pasar, que no podía controlar la situación para siempre, pero aún no estaba lista. Voy a pensarlo, respondí. Esa noche, mi exmarido me envió un mensaje. Sé que no confías en mí, pero te prometo que nunca haría nada para lastimarlo. Solo quiero ser su padre. No te estoy pidiendo que me des la custodia ni que borres todo lo que pasó. Solo quiero una oportunidad real. Pasé un largo rato mirando el mensaje antes de responder. Si te lo llevas, no puedes cancelarlo después. No puedes decepcionarlo. Si sales por esa puerta con él el sábado, significa que estás aquí para siempre. Su respuesta llegó segundos después. Lo entiendo. No voy a fallarle. El sábado en la mañana, cuando mi hijo salió corriendo hacia su padre con una mochila lista para su primer día a solas con él, sentí algo extraño en mi interior. No era miedo. No era resentimiento. Era algo más parecido a la aceptación. Mi exmarido me miró antes de subirse al auto con nuestro hijo y, por primera vez en años, vi algo en su expresión que me recordó al hombre del que una vez me enamoré, determinación. Mientras los veía alejarse, respiré hondo y cerré los ojos. No sabía qué pasaría después. No sabía si esto terminaría bien o si mi exmarido terminaría lastimando a mi hijo otra vez. Pero por primera vez en 7 años, estaba dispuesta a averiguarlo.